El embajador ruso Víctor Coronelli, después de ser bastante desconocido en México, en los últimos semanas y días ha empezado a tener mucho activismo a partir de que hace una semana estuvo en la Cámara de Diputados atendiendo una invitación de un grupo de amistad. Y bueno, después de todo esto se desató una serie de críticas de Estados Unidos y ayer el embajador ruso dio unas declaraciones, unas entrevistas importantes donde señala que muy claramente dice que Rusia está más apegado a los partidos políticos de la 4T, ojo con el dato, está hablando de política, mientras que el PAN está más pegado a los Estados Unidos. Y honestamente, no hay que ser tampoco muy duchos para decir que tiene toda la razón, en particular el segundo, que los gringos están muy apegados al PAN. Pero lo interesante es que lo dicen ahora los rusos, no lo decimos nosotros los mexicanos o los youtubers pro AMLO. Y es que, fíjense, estuvo interesante estas declaraciones que dio en esta entrevista en El Financiero. Y así de entrada, Rusia es más cercano a partidos de la 4T. Es interesante esto, porque aquí ya vemos que Rusia ahora sí se va a meter un poco a poco a la política mexicana, hablando de partidos. El embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, considera que partidos de derecha en el país son más cercanos a Estados Unidos, mientras que su gobierno, el de Putin, se identifica más con los de izquierda. El embajador recordó que la semana pasada se instalaron grupos de amistad con ambas naciones en la Cámara de Diputados e hizo hincapié en los partidos que los integraron. En los grupos de amistad México-Estados Unidos, la mayoría de los miembros está representada por la oposición, por la derecha, por militantes del PAN. Ojo. Por otro lado, el embajador ruso contrastó que durante la instalación de su grupo, todos los integrantes pertenecían a Morena, al PT y un representante del PRI. Aseguró que Rusia se siente más cercano a los grupos izquierdistas alrededor del mundo por su visión progresista. Bueno, finalmente, pues Rusia es comunista. Bueno, o era comunista. Bueno, la URSS. Sobre el gobierno de López Obrador, insistió que se mantienen relaciones sólidas que llevan ya mucho tiempo cultivando. Según el embajador ruso, en octubre de 2018, cuando era todavía presidente electo, López Obrador celebró encuentros bilaterales, o sea, solo uno a uno, solo con 3 embajadores. China, el nuncio apostólico de la Santa Sede y conmigo. Con los demás tuvo reuniones grupales y efectivamente, cuando se reunió con los estadounidenses, hubo una reunión muy grande. También reiteró que la relación es cercana. Mantenemos el diálogo a varios niveles sobre diferentes temas. Yo mantengo contacto permanente con la Cancillería. También el embajador Coronelli, el embajador ruso, expuso que durante los 3 años que lleva en México, el ministro ruso Sergei Lavrov ha venido una vez. El secretario Ebrard también celebró una visita a Moscú. Además, el año pasado nuestros presidentes tuvieron una conversación telefónica. Por eso la cooperación entre ambos países es positiva, fructífera. Recordando que cuando habló López Obrador con Putin, se dio en el marco de que él se enfermó del COVID. ¿Se acuerdan? Él se enfermó del COVID, pero estaba buscando las vacunas rusas. A ser cuestionado sobre la presencia de espías rusos en México, recordando que lo que dijo Ken Salazar la semana pasada, Coronelli negó que se estén llevando a cabo estas acciones de vigilancia. Fake news. Yo no tengo esa información. El canciller Ebrard respondió que son puras declaraciones. Si tienen pruebas, por favor que las presenten. Eso es lo que también dijo Ebrard, precisamente el día de ayer o antier, y lo vuelve a repetir el embajador ruso. Pero es interesante que diga que está cercano a los partidos políticos de la 4T. Y miren, la verdad es que hace 2 días, vean esta reunión. La cúpula del PAN reunidas, ¿con quién creen? Con el embajador estadounidense. ¿No? En la residencia del embajador estadounidense. Ken Salazar, con la Mariana Gómez del Campo, con el coordinador de los diputados, el de senadores, Marco Cortés, con Santiago Krill. O sea, muy claro y evidente. La verdad es que tiene toda la razón el embajador. Y eso se acaba de dar, esto tiene 2 días. ¿A ustedes han visto que se reúna Ken Salazar con, por ejemplo, Mario Delgado? ¿Del presidente de Morena? No. Con dirigente de otro partido político de izquierda, pues tampoco. O sea, ¿qué hacen aquí los políticos?
partidos políticos, con Ken Salazar, ¿no? Entonces la verdad es que ahora Rusia, su embajador, pues la verdad es que era muy escéptico, no se metía en la cuestión política hasta ahora. Hasta ahora vemos que dice, bueno, ahora sí, ya empezó a tomar mayor activismo político, es una realidad. Fíjense que también dio otra entrevista a otro medio, ayer estuvo, bueno, pues dando entrevistas el embajador Víctor Coronelli, y también habló de México, pero algo muy interesante, fíjense, esta parte que dice. Estamos abiertos a cualquier discusión con México de los diferentes tipos de vista. Cada día recibo por distintos medios cartas y mensajes de apoyos de mexicanos. Incluso algunos se ofrecen como voluntarios, dice el embajador. O sea, voluntarios como que ¿para qué? Me pregunto yo. ¿No? O sea, que según el embajador, varios mexicanos lo apoyan y es una realidad, ¿no? Muchos mexicanos, no todos. Sí está dividida la opinión. No es como que el apoyo masivo a López Obrador. En esto, la cuestión de Rusia y Ucrania, sí hay un poco de más polarización, hay que ser honestos. Pero de todos modos sí tiene un gran apoyo y es interesante porque en la mayoría de los países no lo tienen. Bueno, cuando hablamos de los países occidentales, Rusia. Y unos mexicanos se ofrecen como voluntarios. ¿A qué? Yo supongo, razono, deduzco, que a ser parte del ejército ruso contra los ucranianos, ¿no? O bueno, más que contra los ucranianos, contra estos batallones neonazis que están en la región del Donbass. Supongo yo, ¿no? Porque como que para qué otra cosa hay que ser voluntario. Es interesante, ¿no? Por cierto, el día de hoy el presidente López Obrador, hablando sobre estos temas internacionales, hace unas horas se reunió con el representante o el enviado especial del clima de Estados Unidos, John Kerry, y también con Ken Salazar. Este personaje, ¿no? Se reunió y se da todo esto en un marco de ¿qué? De la inminente aprobación de la reforma eléctrica. Porque el plan A es que se va a aprobar a través de la Corte. Acuérdense. A través de la Corte en unos días más. El plan B es que se apruebe a nivel constitucional. Eso se va a echar su rato. Todavía algunos meses. Y hay que ver si tienen los votos. Pero el plan A es que sí tienen los votos y va por la Corte. Llegan desesperados de Washington. Están enloquecidos. Llega Kerry a decirle no pruebes. Llega a operar precisamente que no se apruebe. Incluso de Estados Unidos el día de hoy. La secretaria de Comercio, o bueno, la encargada, por así decirlo, de Comercio de Estados Unidos, señala que amenaza a México, que van a haber acciones en contra de nuestro país por la política energética, o sea, por la reforma eléctrica. Que según esto, el gobierno de Washington analiza ya todas las opciones bajo el TEMEC ante las acciones del gobierno mexicano en el sector energético. Y bueno, incluso por eso llega hoy. Porque, ¿qué es lo que dicen los estadounidenses? Es que, ¿cómo van a aprobar una ley que va a generar más combustibles fósiles? ¿Y el clima? ¿Y los gases de efecto invernadero qué? ¿Y las energías renovables qué? No, México. Tú tienes que ser muy, pero muy consecuente y al final tienes que dejar de producir combustible, dejar de usar el combustóleo. Tienes que dejar de usar el combustóleo. Esa energía sucia y cara. Pero ven la monstruosidad de la hipocresía. Porque vienen aquí a México con ese discurso, ¿no? Presidente López Obrador de que no, es que hay que seguir los acuerdos del clima, los acuerdos de París. Hay que bajar la carbonización del planeta. Hay que salvar al mundo del cambio climático. Y el mismo día Estados Unidos saca sus reservas de petróleo. El día de hoy Biden, el presidente, anuncia una liberación histórica de las reservas de petróleo y presiona a las compañías petroleras para que sigan produciendo o produzcan más petróleo. O sea, las reservas de Estados Unidos estratégicas de petróleo son alrededor de 600 millones de barriles. Entonces, Biden dice que va a sacar 1 millón de barriles diarios adicionales para consumirlos en gasolinas e intentar bajar el precio de la gasolina. Pero significa que va a haber 1 millón de barriles adicionales en todo el mundo, ¿no? Y además presiona a las petroleras estadounidenses que produzcan más petróleo. O sea, a ver. O sea, aquí con México, dices que nosotros finalmente producimos mucha energía sucia
Debemos de abandonar la energía de hidrocarburos, ¿no? Es lo que dicen. Y allá están haciendo absolutamente lo contrario. Están sacando más petróleo, más gas, consumir más, quemar más, generar muchísimo más gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, esa monstruosa hipocresía. Que la verdad es que, miren, los rusos no les importa la reforma eléctrica. No han apoyado absolutamente nada de eso. Es más, les soy honestos, yo no sé si Rusia no ha pedido absolutamente nada sobre la política pública mexicana. Absolutamente nada. Están agradecidos con México de que no le haya enviado armas a Ucrania, eso sí. Pero de ahí en fuera no se ha metido en nada. Nada. Como México tampoco quiere meterse en nada de Rusia, ¿no? En nada. Condena la invasión, pero hasta ahí. Pero vean esta monstruosidad. Hipocresía. En serio, es enorme, es monumental. Pero bueno, de todos modos, obviamente López Obrador ya también ha dejado muy claro que, bueno, pues los recibe, los atiende, les da el cafecito y al final sale bye. Gracias, te escuché, pero siguen las cosas igual. Y bueno, pues hasta por lo pronto parece que el plan A, el de la corte, camina. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.